¿Alguna vez te has sentido agotada en tu propia casa, incluso después de haber limpiado, ordenado y hecho todo lo posible por mantenerla en armonía? Es como si algo invisible te robara la calma, como si el ambiente estuviera lleno de tareas, pendientes, de pequeñas cargas que no puedes ver, pero sí sentir. Y no es que estés haciendo algo mal. No es tu culpa. Tampoco es falta de tiempo o de organización. Es más sencillo que eso, y a la vez mucho más profundo. Estás rodeada de cosas que ya no necesitas. A veces acumulamos por costumbre, por compromiso, por nostalgia o incluso por miedo. Cosas que un día llegaron a casa y se quedaron, sin preguntar si aún tienen un propósito en tu vida. Se camuflaron entre tus rutinas y ahora son parte del paisaje. Pero ese paisaje, que debería inspirarte y darte paz, en realidad te está quitando aire, energía y claridad. No se trata solo de objetos. Se trata de lo que esos objetos te generan. Cada cosa que guardas y ya no usas te pide atención. La limpias, la mueves, la acomodas y sin darte cuenta, le das tiempo y energía que podrías usar para descansar, para disfrutar de tu familia o simplemente para estar contigo. Hoy quiero invitarte a mirar tu hogar con nuevos ojos, no para juzgarte, sino para mostrarte que puedes vivir más ligera, más libre y más feliz. Y para comenzar, hablemos de las primeras cosas que puedes soltar con amor. Adornos que solo acumulan polvo. Están en cada rincón. Repisas, mesas, estantes. Tal vez alguna vez los elegiste con ilusión, o tal vez fueron regalos, herencias o compras impulsivas. Hoy ya no te dicen nada, no te hacen sonreír ni evocan momentos bonitos. Solo están ahí, exigiéndote atención cada vez que limpias. Y lo más duro es que ni siquiera te gustan. ¿Te das cuenta? Te esfuerzas por mantener algo que no te aporta nada. Es un esfuerzo silencioso que, con el tiempo, se vuelve cansancio acumulado. Porque no es solo el polvo que acumulan, sino el ruido visual y emocional que generan. No estás siendo desagradecida si decides donarlos o regalarlos. Estás siendo valiente. Estás eligiendo vivir con intención. Porque cada objeto que conservas debería hacerte sentir algo bueno. Y si no es así, ¿para qué seguir cargándolo? Ropa que ya no usas. Ese armario lleno y esa sensación de no tener qué ponerte. ¿Te ha pasado? No es falta de ropa. Es exceso de ropa que ya no se parece a ti. Piezas que no te quedan, que no te representan o que simplemente ya no van con tu estilo actual. Pero ahí siguen, porque fue cara. Algún día la usaré. O cuando baje de peso. Y cada mañana, cuando las ves, te lanzan un mensaje silencioso que duele. Aún no lo lograste. Todavía no es suficiente. Esa ropa que no usas no solo ocupa espacio en tu armario, también ocupa espacio en tu mente y en tu autoestima. No necesitas justificarte. Puedes soltar sin culpa, porque tu ropa debe adaptarse a ti, no al revés. Y mereces abrir tu armario y sentir paz, no presión. Utensilios de cocina repetidos. La cocina es un lugar sagrado. Allí alimentas a los que amas, preparas momentos, compartes. Pero muchas veces se siente caótica, saturada. Y no es por falta de espacio, sino por exceso de cosas. ¿Cuántas cucharas de palo, cuchillos, espátulas o peladores tienes? ¿Y cuántos usas realmente? Probablemente siempre usas los mismos 3 o 4. El resto solo estorba, se interpone, complica. Y cada vez que buscas algo pierdes tiempo, energía y paciencia. Ordenar la cocina no es un tema estético, es una forma de cuidar tu energía. Lo que no usas, lo que está roto o te incomoda, simplemente no tiene por qué estar ahí. Tu cocina merece ser funcional, clara, cómoda, y tú mereces disfrutar de ella,
No sentir que luchas contra ella cada vez que cocinas. Cosméticos vencidos o que ya no te gustan. El neceser, el cajón del baño, ese rincón donde se acumulan cremas, bases, labiales, esmaltes. Algunos con años sin usarse, otros con fecha de vencimiento vencida. ¿Y por qué siguen ahí? Porque fueron caros, porque da pena tirarlos, porque pensamos que algún día los vamos a usar. Pero la verdad es que cuando usas un cosmético en mal estado, estás siendo injusta contigo. Tu piel merece lo mejor. No mereces conformarte con lo que ya no funciona. Además, cada vez que ves ese cajón lleno, algo en ti se incomoda. Porque sabes que deberías hacer limpieza. Porque sabes que guardar cosas que no te sirven es una forma. Sigamos con este proceso de limpieza amorosa y liberadora. Porque cada objeto que decides soltar es un paso hacia una casa más liviana y una vida más plena. Cables, cargadores y aparatos viejos. Tienes ese cajón donde vive una familia entera, de cables enredados, adaptadores que no sabes de qué son, cargadores de teléfonos que ya no existen, auriculares que dejaron de funcionar hace años. Es increíble cómo se acumulan, casi sin darnos cuenta. Y cuando los vemos, sentimos que deberíamos hacer algo, pero no sabemos ni por dónde empezar. A veces los guardamos por miedo, por si algún día los necesitamos. Pero ese algún día rara vez llega. Y mientras tanto, esos cables ocupan lugar, crean desorden y nos hacen sentir que no tenemos control sobre nuestro propio espacio. Cada vez que abres ese cajón y lo ves así, revuelto, abarrotado, algo dentro de ti se tensa, aunque sea un poco, porque es un reflejo de lo que no está claro, de lo que se pospone, de lo que drena energía sin aportar nada a cambio. Y lo mismo pasa con los aparatos antiguos. Una cámara que ya no funciona, un reproductor de música que no usas, un celular viejo que quedó guardado por si acaso. La verdad es que ya cumplieron su ciclo. Agradecerlos y soltarlos es un acto de madurez, no de desapego vacío. Cuando eliges conservar solo lo que usas realmente, todo se vuelve más fluido. Haz la prueba. Tómate un rato para revisar ese cajón o caja. Pregúntate, ¿sé para qué sirve este cable? ¿Lo usé en el último año? ¿Este aparato todavía funciona? ¿Lo necesito? Si la respuesta es no, entonces ya sabes qué hacer. Recicla, dona. O simplemente libérate. Te aseguro que ese espacio libre que quedará te dará una sensación de ligereza inmediata. 10. Decoraciones de Navidad rotas o que ya no te representan. Este punto es uno de esos que solemos pasar por alto. Cada año llega diciembre, sacamos las cajas navideñas y ahí están. Adornos viejos, rotos, desgastados o que ya no te gustan, pero que igual vuelven a salir porque siempre han estado ahí. La Navidad debería ser una época de alegría, de celebración, de conexión. Pero cuando decoras tu hogar con cosas que ya no te emocionan, que te generan nostalgia o simplemente no te agradan, estás apagando un poquito esa chispa. Tal vez antes esos adornos tenían un sentido. Tal vez tus hijos eran pequeños, o tu estilo era otro, o tu vida estaba en una etapa diferente. Pero hoy no tiene por qué seguir siendo igual. No tienes que decorar por costumbre. No tienes que colgar esa guirnalda que ya no prende bien, ni poner sobre la mesa ese adorno que se siente forzado. Tu hogar también evoluciona contigo. Tus gustos cambian, tus prioridades también. Y está bien. Liberarte de esas decoraciones que ya no te representan es una forma de honrar quién eres hoy. Imagina abrir esa caja y encontrar solo lo que te gusta, lo que te emociona, lo que realmente quieres. Mostrar unas luces que brillen con calidez, unos adornos que te hagan sonreír,
una decoración que refleje tu presente. Eso sí es celebrar desde el corazón. No se trata de tirar por tirar, sino de quedarte con lo que te alegra y lo que no. Dejarlo ir con gratitud y sin culpa. C. Cosas que guardas por si acaso. Este es, sin duda, el gran ladrón silencioso de espacio y energía. Esa mentalidad del por si algún día lo necesito se ha instalado tan profundamente que acumulamos sin darnos cuenta. Ropa que ya no usas pero conservas por si bajas de peso. Manteles extras por si un día haces una gran reunión. Aunque hace años que no la haces. Utensilios duplicados por si viene mucha gente. Cajas llenas de objetos que no recuerdas, pero que guardas por si acaso. Y aquí va una verdad que puede doler un poco, pero que libera. Ese por si acaso casi nunca llega. Mientras tanto, lo que sí llega es el desorden. La sensación de que tu casa está llena de cosas innecesarias. La pérdida de claridad. La frustración al no encontrar lo que sí usas. Porque tu hogar se transforma, sin quererlo, en un almacén de posibilidades vagas que ocupan espacio real en tu vida presente. El miedo a arrepentirte si tiras algo. El miedo a no estar preparada. El miedo a soltar. Todo eso es natural. Pero no tiene por qué gobernarte. Tu casa no debería estar al servicio del miedo, sino al servicio de tu bienestar. Lo que realmente necesitas está al alcance. Y si un día surge algo imprevisto, podrás resolverlo. Tienes la capacidad. Confía en ti. Haz una lista mental. Piensa en esas cosas que solo están ahí por si algún día. ¿De verdad las necesitas? ¿O solo ocupan lugar físico y emocional? Si no las has usado en el último año, si ni siquiera las recuerdas, cuando no las ves probablemente no las necesitas. Y cuando las dejes ir, sentirás una especie de descanso en el cuerpo, como si hubieras soltado un peso invisible que cargabas sin darte cuenta. Un hogar más tuyo. Tu casa no es un almacén, es tu refugio. Es donde descansas, donde ríes, donde sueñas. Es ese lugar que te abraza al final del día. Por eso, cada objeto que decides conservar debería estar ahí por una razón, no por costumbre ni por miedo. No se trata de vivir con lo mínimo, sino con lo justo, lo que te representa, lo que usas, lo que amas. Soltar no es perder, es ganar espacio, claridad, ligereza. Es darte permiso de vivir con más calma, más intención, más amor. Y no tienes que hacerlo todo en un día. Puedes empezar por una esquina, una caja, un cajón, poco a poco, con cariño, con respeto por lo que fue, pero con confianza en lo que viene. Porque cuando tu casa está alineada con quien eres hoy, todo fluye mejor. Te mereces un hogar que no te agobie, que no te canse, que no te exija más de lo que necesitas dar. Un hogar que te reciba y te refleje, que te diga, cada vez que entras, aquí estás bien, aquí estás en paz. A veces pensamos que para tener un hogar feliz hay que llenarlo de cosas. Pero la verdad es que lo que más llena tu casa no son los objetos, sino la tranquilidad, la luz, la risa, el silencio. Y todo eso necesita espacio, espacio físico y emocional. Por eso, soltar lo que ya no te sirve no es solo una tarea doméstica. Es una manera de reconectar contigo misma. Es permitirte descansar, respirar más profundo y sentirte más libre en tu propio refugio. Ya dimos los primeros pasos dejando atrás adornos sin alma, ropa que ya no habla de ti, utensilios que solo estorban y cosméticos que ya no te cuidan. Ahora vamos más allá, adentrándonos en otras áreas de la casa donde también se esconden pequeñas cargas invisibles que merecen ser soltadas. Papeles acumulados. Esos cajones, carpetas, sobres o cajas donde guardamos todo tipo de papeles, con la excusa de por si acaso.
recibos del supermercado de hace meses, garantías vencidas, instructivos de electrodomésticos que ya ni tenemos, tickets que ni recordamos que compramos, formularios impresos que juramos ordenar un día, y ese día nunca llega. Mientras tanto, esos papeles están ahí, creando una sensación de pendiente constante, de desorden mental. No es solo el espacio físico que ocupan, es la carga emocional que representan. Una lista infinita de cosas no resueltas. La solución no es complicada. Solo necesitas un momento contigo, un poco de intención y una bolsa para reciclar. Saca todo, absolutamente todo. Toca cada papel y pregúntate si realmente lo necesitas. ¿Qué es lo peor que puede pasar si lo dejas ir? Si no lo has necesitado, en más de un año lo más probable es que no lo necesites nunca. Quédate con lo importante: documentos legales, certificados, escrituras. El resto suéltalo. Sentirás una paz inmensa cuando ese cajón, que antes te producía ansiedad, se convierta en un espacio limpio, liviano y ordenado. Muebles que nadie usa. Sí, esos muebles que llevan tanto tiempo en su sitio que ya ni los notas. Una silla incómoda que solo sirve para dejar ropa encima. Una mesita auxiliar que se convirtió en altar de papeles. Un taburete que estorba más de lo que ayuda. Muebles que, si desaparecieran hoy, nadie echaría de menos. Muchas veces los conservamos porque siempre estuvieron ahí, porque venían con la casa, porque los heredamos o porque nos da pena deshacernos de ellos. Pero una casa no debería ser un museo de lo que fue. Debería ser un espacio que se adapte a lo que eres hoy. Cada mueble debería tener una función clara. Si no lo usas, si ni siquiera te gusta cómo se ve, ¿por qué sigue ocupando lugar? A veces tememos que un rincón vacío se sienta solitario, pero no es vacío, es aire, es espacio para moverte, para respirar, para que tus hijos jueguen, para que circule la energía. Soltar un mueble que no usas es un acto de amor propio, es decir, elijo lo que me acompaña. Y cuando lo haces, el cambio no solo se nota, se siente. De repente todo fluye mejor. Tu casa se vuelve más cómoda, más viva, más tuya. 7. Recuerdos que ya no traen alegría. Este punto es delicado, lo sé, porque hablamos de cosas que alguna vez significaron mucho. Cartas, fotos, objetos de alguien especial, detalles de momentos importantes. Pero no todo recuerdo merece quedarse para siempre. Especialmente si al verlo te produce tristeza, culpa o dolor. Si cada vez que tocas ese objeto sientes un nudo en el estómago, tal vez no sea un recuerdo sano. Tal vez no te está ayudando a honrar el pasado, sino a quedarte atrapada en él. Guardar algo no siempre es igual a recordar. Recordar no necesita de una caja llena de cosas. Está en tu corazón, en tu memoria, en lo que aprendiste. Puedes soltar, con gratitud, sin culpa. Decir, gracias por lo que fuiste, pero ya no te necesito. Quédate solo con lo que realmente te conecta con tu esencia, con lo que te saca una sonrisa, con lo que al verlo sientes ternura, no tristeza. Lo demás, déjalo descansar. Liberar recuerdos que pesan es abrir espacio para los nuevos. Es decirle a la vida, estoy lista para lo que viene. Y tu hogar se convierte entonces en un lugar que habla de ti hoy, no solo de lo que fuiste. Electrodomésticos que no usas. Aquí toca mirar con honestidad esos aparatos que alguna vez pensaste que iban a cambiarte la vida. La yogurtera que usaste una vez. El exprimidor eléctrico que terminó en el fondo del armario. La máquina de hacer pan que te entusiasmó durante una semana y quedó en pausa desde entonces. ¿Te suena? Guardamos electrodomésticos por culpa o por ilusión. Porque fueron caros, porque nos los regalaron, porque creemos que algún día los vamos a usar. Pero ese día no llega. Y mientras tanto, esos aparatos están ahí,
ocupando espacio valioso, generando ruido visual y frustración. No es que falte espacio en la cocina, sobran trastos que ya no forman parte de tu vida actual. ¿Cuáles son los que sí usas? Casi todos. ¿Los días? Esos sí merecen un lugar. El resto puedes donarlo, regalarlo o venderlo. Porque soltar lo que no usas no es un fracaso. Es reconocer que hoy tus necesidades son otras. Y eso está bien. Una cocina práctica y despejada no solo se ve mejor, se vive mejor. Cocinar se vuelve más fácil, más cómodo. Te mueves con fluidez, encuentras lo que necesitas. Y lo más importante, te sientes en paz.